Y viene ahora con otro aspecto que confronta muchísimo, y está en los versículos 14 al 26. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado Hijo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab quien, justificada por las obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces aquí viene este otro desafío. Si crees en Jesús como tu Señor y Salvador, entonces tu fe cobra vida con tus buenas obras. Vamos a repetir. Si crees en Jesús como tu Señor y Salvador, entonces tu fe cobra vida con tus buenas obras. Aquí nosotros lo que vemos es que parte de la fe. Y si de pronto hay alguno entre ustedes que no haya recibido a Cristo como Señor y Salvador, que no le haya entregado su vida, es el momento de reflexionar en esto. Y me espero un momentico al final del servicio y hablamos sobre esto. Como también al final del servicio puedo hablar con aquellos que una vez mostrado esto digan, es que me falta en la fe. Digo tener fe, pero no tengo fe. Cuando leemos estos versículos, uno llega y lee esto muy fácil, pero esta parte de las Escrituras encierra uno de los aspectos más controversiales, sobre todo aquí en el tema de Santiago, y es la relación que existe entre la fe, la salvación y las obras. Porque hay grupos confesionales que aseguran que es solo por obras, otros que aseguran que es solo por fe. Entonces, podría uno decir, entonces aquí hay una contradicción, pero no hay ninguna contradicción en las Escrituras. Aún entre los diferentes libros hay unidad, porque toda la palabra fue inspirada por Dios. Y aquel que la inspiró no tiene errores ni sombra de dudas. Pero vamos a mirar un poquito más qué dice Pablo, que es quien nos habla de la justificación por fe, y qué es lo que está explicando Santiago, porque no está diciendo algo diferente, está explicando otro ángulo de lo que es la fe. Pablo dice en Romanos 3:28 que el hombre es justificado por la fe, punto. Justificado por fe.
Entonces miren cómo empieza Santiago y dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? No dice, ¿acaso puede la fe salvarlo? Dice, esa fe. ¿Cuál fe? La fe que no tiene obras. ¿Acaso puede alguien que no muestre sus obras ser salvos por esa fe que dice tener? La respuesta es no. Lo primero que vamos a tener en cuenta aquí es que Pablo no se desentiende de las obras. Pablo tiene muy presente las obras del cristiano. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? Hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo no se desentiende de las obras, Pablo le da su real dimensión. Pero Santiago no se desentiende de la fe, Santiago no menosprecia la fe. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que ocurre aquí es que los dos están mirando una cara de la misma moneda. Vean, mis amados, esta es la fe. Aquí está Pablo, aquí está Santiago. Esta es la fe. Los dos están mirando la misma fe, pero él está hablando de esta cara y él está hablando de esta. ¿De qué cara está hablando Pablo? De cómo obtienes la salvación. ¿Y de qué está hablando Santiago? De cómo le muestras al mundo tu salvación. Entonces no está diciendo que el que hace obras es el que se salva solamente por las obras. Lo que dice es, te salvas por la fe. Es la fe la que justifica, pero una vez que eres salvo, le muestras al mundo, le das lustre, le das luz, le das grandeza, robusteces la fe que tienes. Es decir, que las obras hechas por una persona que tiene a Cristo como Señor y Salvador cobran vida precisamente por la fe. No porque sea muy guapo, no por rico, no por pobre. Es porque la fe es la que le da vida. Las obras son las que le dan vida a la fe. Todo empieza con la fe y la justificación. Entonces, cuando yo sé que soy salvo por fe, porque mi Señor murió en la cruz para pagar mi pecado, yo empiezo a actuar conforme a esa salvación. Le doy brillo a esto. Esa es la condición, eso es lo que mira Santiago. Santiago lo que hace es mostrar la condición del justo. Por la fe te justifica, muéstrame tu condición de justo. ¿Qué vas a hacer con esa salvación que has recibido? ¿La vas a dejar para ti solo? No vas a hacer nada con ella. Eso es lo que dice Santiago. Dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces mire cómo esto va adquiriendo unos matices muy especiales. Cómo Dios va uniendo todos estos conceptos. Y escuchamos ahí como las enseñanzas del mismo Jesús, que en Mateo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Jesús mismo decía, no es por lo que dicen, es por cómo viven lo que dicen. Es por el testimonio, es por su vida, y no es por el testimonio dentro de una casa de oración, mis amados. Porque es que aquí decir que no hacemos acepción de personas, aquí decir que hacemos obras, aquí es relativamente sencillo, porque el amor entre todos nos motiva a hacerlos. Pero allá, cuando salimos allá, cuando no tenemos la mirada de los hermanos y cuando inclusive se nos olvida
que Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que conoce tus palabras aún antes que sean pronunciadas en tu boca, está ahí presente contigo siempre, en todo lugar. Allá es donde se empieza a vivir. Allá es donde se empiezan a ver los frutos. Allá es donde por sus frutos los conoceréis. Allá es donde los demás ven nuestro testimonio. Allá es donde en el trabajo, en el hogar, con los vecinos, con los amigos, allá es donde dicen, estos son los frutos del cristiano que dice, miremos cómo vive, qué es lo que hace. Y miren, lo que vemos aquí en lo que confronta Santiago tiene varias partes. Invita de una manera especial a mirar la necesidad del otro, mirar la necesidad. Para yo saber la necesidad de alguien, debo estar atento a ese alguien. Debo mirar a ese alguien. Eso es lo que él dice. Y llevar la fe que tengo en acciones de amor y bondad hacia otros, según las posibilidades que tengamos. ¿Y cuál es el propósito de hacer obras? Podría uno preguntarse, ¿pero para qué las obras? Si yo ya soy salvo, si yo por la fe soy salvo, si mi Señor murió para pagar el precio de mi pecado. Y es que las obras tienen como propósito mostrar en la vida de las personas que profesan la fe, mostrar ese amor que se extiende hacia otros en diferentes áreas de necesidad. Las obras maduran y fortalecen la fe de la persona y se convierten en una excelente manera de mostrarle a otros el carácter de Dios. Recordemos, aquel que dijo no matarás, no adulterarás, es el mismo que dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos solamente escuchar una parte de la palabra y dejar la otra. Debemos estar atentos a las necesidades de otros, necesidades materiales, pero también necesidades afectivas. Por eso les hablaba ahora de un testimonio en los hogares, de un testimonio con los amigos. Hace mucho tiempo yo escuchaba personas muy allegadas a mi familia, que esposas pues diciéndole a sus esposos, no, es que no se trata de traer comida a la casa. Aquí en este hogar se necesitan muchas más cosas que tú no provees, así que no me vengas a hablar de Dios cuando eres luz en la calle y oscuridad en la casa. Sí hay comida, si se pagan los servicios, si hay que pagar arriendo se paga, pero ¿cuántas necesidades se pueden desatender? Y esa es una manera en que se ven las obras del que dice que cree en Jesús y que Jesús es el Señor y Salvador, el Señor de su vida. Entonces, miren lo que dice Santiago. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Esto está en Proverbios, pero es lo que está en el sentido de la enseñanza de Santiago. No negar a nadie algo que necesita si está en nuestras capacidades ayudarle a la persona. Como tampoco dilatar, no dejar para mañana. Una persona tiene una necesidad hoy y yo tengo la posibilidad hoy le ayudo, no mañana. Es hoy cuando el Señor me manda, por eso tiene uno que ver. Y no empezar a dilatar el servicio, porque finalmente es que no le quieres brindar el servicio. Y si no puedes, le dices, no le generas falsas expectativas. Santiago aquí lo que dice es que las obras son una demostración de la fe que profesamos. Entonces, si tu fe no tiene obras, tu fe es estéril.
tu fe es estéril. Si tú no haces aquellas obras que le dan lustre a tu salvación, si no muestras a otros lo que significa esa condición de tener a Cristo como el Señor de tu vida, de ser salvo, no pasarás de solo decir que tienes fe, pero no la posees realmente. Crees tenerla y dices tenerla, pero no das ninguna evidencia. Esa fe, dice Santiago, es estéril, está muerta. Cuando la persona dice, no, es que vea, yo tengo fe, pero eso es un asunto mío con Dios. Usted no me ve las obras. No, yo no tengo ninguna obra. Es que yo le doy cuenta al Señor, punto. Esa es una posición. Entonces el otro dice, no, yo míreme por lo que hago, pues juzgue mi fe por lo que hago. Yo hago obras. Punto. Entonces, ninguno de los dos tiene un acercamiento correcto a Dios, porque es necesario que la fe produzca el deseo de realizar las obras y llevarlas a cabo. No solo querer hacer las obras, sino querer y hacer. Eso es lo que necesitamos, y eso lo produce la fe. Porque lo cierto es que hay personas que dicen creer, pero no ayudan, no colaboran, no son visibles de ninguna manera para otros. Pero hay otros que creen, pero se encierran en un profundo egoísmo. Y ese no es el sentido de una vida cristiana. ¿Qué es lo que quiere corregir Santiago con su palabra? Que no podemos separar la fe de las obras. ¿Pero de cuáles obras? De obras hechas en la humildad que viene de la gratitud con Dios, porque sé que soy salvo. No obras que salen de mi orgullo para demostrarle a otro que yo puedo y que yo hago más que los demás y que yo tengo y que controlo. Son obras hechas en la humildad que viene de la gratitud hacia Dios, porque es que ahí es donde se ve la fe verdadera. Y esta palabra combate la fe fingida, la que se fundamenta en declaraciones de la Escritura. Miren qué cosa esta. Personas que declaran lo que dicen las Escrituras, de sus labios brotan palabras muy lindas, versículos completos y los repiten. Pero realmente en su práctica espiritual, esto no fluye de un corazón agradecido, sino que repiten. Por eso es que Santiago confronta un punto neurálgico en el pueblo judío y les dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Le pregunta a una congregación judía y ellos ¿qué le dicen? Sí. Y les dice, magnífico, muy bien, buena esa. ¿Saben una cosa? También los demonios creen que hay un solo Dios y tiemblan, y ustedes ni se mosquean. Cuando uno mira eso, uno dice, ¿pero cómo así? Claro, ustedes no sabían que los demonios saben quién es Dios y que hay un único Dios, y tiemblan porque saben que les espera el lago de fuego. Por eso es que aprovechan a sembrar mentiras en la gente, para que crean que hay muchos dioses, para que crean muchas cosas. Pero ellos creen y tiemblan. Entonces miren, no nos conformemos con decir que hay un Dios, un único Dios verdadero. Mostremos eso. No solamente recitemos verdades de las Escrituras, démosle vida a las verdades de las Escrituras que recitamos. Que la palabra de Dios, que estas Escrituras transformen nuestra vida de una manera especial, que transformen a cada uno de nosotros, que le demos vida a nuestra fe, que le demos vida
a la Escritura, que le demos vida a la palabra. Entonces, ¿qué hace Santiago ahí? Cuando les dice todo esto y les habla que los diablos, el demonio, también cree, entonces les dice, ahora si esto les parece poquito, entonces recuerden cómo fue la fe de Abraham. Y Abraham tuvo fe mucho antes de llevar a su hijo a punto de sacrificarlo. Y por la fe fue justificado. Pero luego los confronta, porque es que a uno lo comparen con el gran patriarca, con el gran padre del pueblo de Israel, es como muy bonito y muy desafiante. Pero que confronten tu fe con la fe de una ramera. Eso no me gusta. Eso me confronta. Y eso fue lo que hizo Rahab, la prostituta de Jericó, que creyó en lo que le dijeron los dos espías, creyó en el Dios de Israel y dijo, tenemos miedo porque sabemos quién es el Dios de Israel, el que ustedes representan. Y por esa fe arriesgó su vida y les ayudó. Ustedes lo pueden leer en el libro de Josué, en el capítulo 2. Es hermosa esa historia. Miren que aquí Santiago no hizo énfasis en el pecado de esta mujer, no. Hizo énfasis en la fe que declaró con sus labios, pero lo demostró con sus obras. Cuando los dos espías se fueron, ella se quedó haciendo lo que tenía que hacer, escondiendo a los que tenía que esconder, haciendo conforme a lo que le pidieron, para que se pudiera llevar a cabo la instrucción que había recibido de Dios. Miren, Santiago no va en contra de la fe genuina, sino en contra de una fe estéril. En palabras muy nuestras, va en contra del que es carretudo con la fe, del que habla mucho y no hace nada. Y lo que hace, lo hace contrario a la fe que profesa. ¿Y a qué lo llama? No lo está condenando, lo está exhortando. Camine, venga y hablamos del tema. Es eso lo que Santiago les dice. Los hechos tienen su origen en la fe, pero son hechos que salen de un corazón agradecido. Y esto es lo que sostiene al creyente en la obra que hace. O sea que no es de una vez, es de siempre. El testimonio no es hoy, es todos los días. Es por la mañana, es por la tarde, es en la noche, es cuando estoy sola, cuando estoy acompañada. Esa es la fe. Y la fe y las obras forman una unidad que es inseparable y puede entenderse como cuando yo respiro. Cuando yo respiro, demuestro que estoy viva. Ahora, el aire realmente no es el que me da vida. De hecho, sabemos que un bebecito en el vientre de la mamá está vivo y no está respirando aire como tal. Pero cuando ya está fuera del seno materno, vemos a una persona que cuando respira, decimos, está viva. Y cuando no respira, ¿qué decimos? Está muerta. Igualito pasa. Igualito pasa por esto. Entonces, eso es lo que hacen la fe y las obras, unidos, inseparables, en un ser viviente llamado cristiano. En una persona que tiene a Cristo como Señor y Salvador y dice, esa es mi fe. Ahora, esto no aplica para el que dice mi fe es otra cosa. Se le está hablando a personas que tienen a Cristo como Señor y Salvador y que con las obras le dan vida a la fe que tienen. La salvación por fe cobra vida en el amor y en las obras. Y cuando la persona
hace de esa manera las obras, entonces le está dando movimiento que no solamente le permite impulsarse él mismo, sino impulsar a otros, porque es el testimonio. Primera de Juan 3:16 dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y aquí no se trata de entregar la vida física, sino de entregar la vida de amor que tenemos hacia otros. Jesús nos enseñó, Jesús dio todo por nosotros y también nos dio ejemplo. Así que nosotros debemos responder a las necesidades que hay a nuestro alrededor. Pero para esto debemos amar al prójimo. Si no, vamos a pasar indiferentes por la vida y siempre diciendo yo no sabía. Lo peor que puede pasar es cuando alguien cercano a nosotros esté pasando por necesidades materiales, espirituales, y nosotros no nos enteremos. Somos indiferentes con esas personas y pasa en todos los aspectos. Pasa aún entre personas que tienen relaciones muy cercanas por trabajo o porque conviven. Deja que otros vean tu fe representada en obras. No hagas acepción de personas. Entrega tus dones y tus talentos como muestra de respeto y amor por los demás. Deja que los demás vean que tu fe se reproduce de una forma que agrada a Dios y le sirve a los demás. Así como dice Pedro en la segunda carta, en el capítulo 1, dice: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Así que si tú declaras tener fe en Cristo como Señor y Salvador, deja que los demás vean tus obras, obras que salen de un corazón agradecido, porque por sangre hemos sido comprados, porque Él dio la vida por nosotros en la cruz, para que nosotros sirvamos de testimonio al mundo entero. Si no, ¿qué le vas a mostrar al mundo? La gente allá no te pregunta tu doctrina. La gente que te ve no te dice, recítame la declaración de fe de la iglesia a la que vas, sino, estoy viendo la clase de Dios en la que crees, por la manera como vives y por la manera como actúas. Que esto pesa sobre nosotros, claro que pesa sobre nosotros. Por eso es que es Jesús mismo el que produce en nosotros el fruto de arrepentimiento, y es Él mismo el que nos sostiene día tras día en ese proceso maravilloso llamado santificación, hasta que un día lleguemos a la presencia del Señor. Así que ya no más carreta en cuanto a tu fe. Dale brillo y dale lustre a la fe que tienes con tus obras. Eso agrada al Señor y beneficia al prójimo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Infinitas gracias, Señor, por este revolcón. Gracias, Señor, por enviarnos a nuestros hogares pensando, reflexionando. Si tenemos una fe genuina que decimos tener pero no poseemos. Gracias, Señor, porque nos invitas a tener una fe que crece, que fructifica, a tener una fe que a través de las obras se ve con un lustre especial.
Gracias, Señor, porque es el tener plena certeza de que todo empieza por ti, para honra y gloria de tu nombre, pero también, Señor, para llevar el testimonio de lo que significa una nueva criatura, de lo que significa una persona que ha entregado su vida a Cristo como Señor y Salvador. Y mi hermano que me escuchas, si no comprendes la trascendencia de esto, hablemos con respecto a lo que significa tener a Cristo como Señor y Salvador. Recíbelo, pero darle honra y gloria a través de la manera como lo manifiestas en tus ojos. Gracias infinitas, mi Señor, por tu palabra. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.